Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos en medio nuestro una vez más, aleluya. Hoy miércoles de discipulado estaremos aprendiendo la palabra en el nombre de Jesús en Mateo 26, 64, 26, aleluya, 69 hasta el 75 y en Mateo 27, 1, 2, amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Cristo, glorificamos su poder y damos gracias al Señor porque podemos aprender de su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos antes a adorar al nombre de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga, esposo. Dios te bendiga, amor. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Semana aniversario. Estamos en la semana aniversario de la Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga Ica. Damos gracias a Dios. Hoy estuvimos en reunión en casa de la hermana, nuestra amada hermana Ethel. Estuvimos ahí reunidos, orando al Señor, leyendo la palabra. Estamos en el Evangelio de Juan, leyendo el Evangelio de Juan en el grupo de asistencia pastoral en la casa de la familia Pariona Espinosa también. También estamos con el Evangelio de Juan. Vamos a ir a Babapar. Estamos tratando de hacer todos los GAT con la misma lectura. Y bueno, hoy hubo gran bendición también, gran bendición, testimonio y de verdad que la pasamos bastante agradable allí a que sea la hermana Ethel. Y bueno, y estamos gozosos y ahorita vamos a aprender pues más de la palabra de Dios. Ya estamos terminando el Evangelio de Mateo, es algo extraordinario, es algo que de verdad estos últimos capítulos son bastante fuertes y bueno, vamos a aprender hoy mucho más. Dios me lo bendiga y empezamos con alegría y gozo. Alabado sea el Señor, santo es nuestro Rey. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego del Señor aquí en mi corazón, Señor. Y Señor, déjanos sentir el fuego de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Como las 10 vírgenes, como las 10 vírgenes, como las 10 vírgenes, como las 10 vírgenes. A medianoche vino el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche vino el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Se fueron con él, aleluya, se fueron con él, gloria a Dios, se fueron con él a la nueva Jerusalén. Como las 10 vírgenes, como las 10 vírgenes, a la medianoche se fueron con él. Como las 10 vírgenes, a la medianoche vino el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche vino el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Se fueron con él, aleluya, se fueron con él, gloria a Dios, se fueron con él a la nueva Jerusalén. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu.
Satúrame, Señor, con tu espíritu. Déjame Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego del Señor aquí en mi corazón, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Que Señor Jesús. sintamos en nuestro corazón el fuego del Señor. Amén. Gloria a Dios, santo. alabanza. Bueno, mis hermanos, vamos a leer la palabra de el capítulo 26, ¿sí? Sí. Del 69 al 75. Y dice así. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús de Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Después leemos Jesús ante Pilato, 27, capítulo 27, 1 y 2, dice así, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Amén. Gloria a Dios. Alabado Bueno, mi sea esposo Cristo. amado, primeramente el Señor nos va a explicar esta palabra en el nombre de Jesús, ¿ok? Prestemos mucha atención. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amor mío. Chao. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Santo es nuestro Rey. Alabado sea Cristo. Así es, amados hermanos. Así es, mis amados hermanos. Bueno, mi hermano, empezando. Ya estamos terminando el capítulo 26. Pedro niega a Jesús. Así dice la Biblia Reina Valera en subtítulo. Según Mateo, describe el momento cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesús 3 veces. Este relato aparece, que acaba de leer mi esposa, aparece en los 4 evangelios, lo cual nos muestra la sinceridad de las Escrituras al mostrarnos no solo las virtudes de los grandes hombres de Dios, sino que también sus flaquezas. Aquí encontramos un evento que sin duda, amado hermano, la mente humana hubiese querido pasar por alto y seguramente no presentarlo, porque se trataba de un pecado muy vergonzoso. Sin embargo, no cabe duda que Pedro sabía que única gloria tiene que ser toda la gloria para nuestro amado Señor Jesús, y solamente Él es un ser perfecto y por supuesto sin pecado, por lo cual, amado hermano, nosotros seremos imperfectos. Debemos poner nuestra fe solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se sabe que Marcos fue escrito tomando en cuenta el testimonio de Pedro y Marcos. Es el evangelio que nos da muchos detalles, ¿no?
Marcos tomó en cuenta mucho el testimonio de Pedro. Marcos es un evangelio, amado hermano, de muchos detalles. En cuanto a los acontecimientos, es muy detallista. Y en función de eso, Mateo y Lucas, quienes usaron a Marcos de referencia, el evangelio de Marcos fue usado por Mateo y por Lucas de referencia, lo incluyen en sus evangelios, ¿no? Y Juan, por supuesto, que es el último evangelio en ser escrito, también lo considera. Veamos qué podemos aprender, amado hermano, de este relato, ¿no? En el versículo 69 dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Mientras el juicio de Jesús se realizaba en la casa de Caifás, Pedro lo seguía de forma encubierta para ver qué era lo que iba a suceder, qué pasaría. Dios te bendiga, mi hermana Gladys, alabado sea el Señor. Dice en el versículo de Mateo 26, vamos a ir un poco más atrás para recordar, en el versículo 58, oigan cómo dice. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahí estaba Pedro observando como escondido, ¿no? Ahí estaba él ahí. Pareciera que la curiosidad de Pedro resaltaba aquí, ¿no? Ya que se había sentado con los mismos alguaciles que habían capturado a nuestro amado Señor Jesús. Todo con el fin de ver cómo todo terminaría. Mucha curiosidad tenía nuestro amado Pedro, ¿no? También. Sin embargo, sabemos que su corazón lo amaba. El corazón de Pedro amaba mucho a nuestro Señor Jesús y no quería estar lejos de su Señor. Pero lamentablemente no se encontraba espiritualmente preparado para enfrentar la prueba que venía. De alguna manera, las palabras de Reina Valera 1960 traduce: más Pedro le seguía de lejos. Esto nos hace reflexionar en la manera de cómo los cristianos estamos siguiendo a Jesús, ¿no? Tenemos que reflexionar, ¿tú lo estás siguiendo así de lejito o estás metido compenetrado en él? Debemos tener cuidado de afirmar que seguimos a Jesús, pero nuestros pasos están lejos de su voluntad, de andar en la carne y no en el espíritu. Por ello Pablo, amado hermano, nos dice en Gálatas capítulo 5 versículo 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Alabado sea el Señor. Debemos cuidarnos, o mejor dicho, debemos cuidar nuestros pasos y asegurarnos de que no estamos siguiendo a Jesús de lejos, sino que estamos totalmente comprometidos con Él. Y de que no nos gozamos, o mejor dicho, no nos avergonzamos de ser testigos de su gracia. Plenamente conscientes de que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. De alguna forma, estas palabras descritas describen la condición espiritual de Pedro, ya que creía que la mejor forma de defender el reino de Dios era por medio de la espada. Y por eso trató de defender a nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Leemos en Juan, el Evangelio de Juan, vamos a ir allá un momento sin irse de aquí. El Evangelio de Juan, vamos a leerlo en el versículo 18.
Alabado sea nuestro Señor Jesús. El capítulo 18, versículos 10 y 11 dice así. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ahí le hace una pregunta el apóstol, nuestro amado Jesús a Juan, ¿no? A Pedro, perdón. Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pedro aún era incapaz, amado hermano, de comprender que la clase de reino de su maestro era espiritual. Este reino que él establecería era espiritual. Pedro no entendía todavía, no era capaz de entender, de comprender estas cosas. Y no se levantaría a través de la fuerza humana. Además, Jesús le había advertido el momento duro de la prueba que venía. Y que sería tan difícil que todos lo abandonarían. Pero Pedro no escuchaba y le contradecía al Señor. Vamos a leerlo en Juan 13. Juan capítulo 13, en el versículo 36, 37 y 38. Oigan cómo dice. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Alabado sea el Señor. Dice en el 38, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Alabado sea el Señor, ¿no? Pedro creía, amado hermano, que tenía las suficientes fuerzas o fuerza de voluntad para hacerle frente a lo que le venía y descuidó la oración. Leemos en Mateo en el capítulo 26, pero vamos a ir un poco atrás, 40 y 41. Dice así, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro aún no había comprendido la importancia de pelear nuestras batallas en oración y con el respaldo del Espíritu Santo. De igual manera, amado hermano, nosotros necesitamos estar cerca de Jesús y no alejarnos de su presencia, desechando toda maldad y buscando su ayuda en oración. Porque, como Pedro, vendrán momentos de pruebas difíciles y necesitamos, amado hermano, estar preparados para ello. Leemos en el versículo 69 al 74. Pero estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con él, con Jesús el Galileo. Aquí encontramos la falla en el carácter de Pedro ante la presión de la prueba. Aunque Pedro amaba realmente a su Señor, él no se encontraba espiritualmente preparado para enfrentar tal prueba. Allí en el patio del sumo sacerdote se encontró Pedro posiblemente temeroso de todo lo que estaba aconteciendo. Y lo menos que quería es que lo reconocieran. Especialmente porque él había sido
el que había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote, como lo podemos leer en Juan 18, versículos 10 y 11. Lo menos que se esperaba Pedro era negar a Jesús. Sin embargo, cuando le preguntaron si él era uno de los discípulos, lo negó. La primera en preguntárselo fue una criada. Dice: estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Alabado sea el Señor. A esto, amado hermano, Pedro sencillamente le evadió la pregunta, mas él negó, dice el Evangelio, delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Dios te bendiga, Lorena. Alabado sea el Señor. Cuando esto ocurrió, amado hermano, debió sentir mucho temor al considerar el hecho de que lo podían identificar, por lo que debió ir directamente a la puerta, ¿no?, para salir de allí. Quería salir lo más pronto posible de allí donde estaba, porque ya lo habían identificado, pues. Pero otra criada, amado hermano, lo identificó con uno de los discípulos de Jesús, y esta vez enfrente de otras personas. Dice en el 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Sin embargo, en esta ocasión Pedro trata de ser más creíble, ¿no? Y usa juramento para asegurarles que no conocía a Jesús. Leemos en ese sentido: pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Alabado sea el Señor. Después de esto, Pedro debió buscar otro lugar del patio, ya que no le era tan fácil, ¿no?, salir, porque la otra criada lo había identificado en la entrada, pues entonces tendría que buscar otra salida por donde escabullirse. No obstante, la prueba no terminó allí, sino que lo llevó al límite, cuando por tercera vez, amado hermano, lo identificaron como uno de los discípulos del Señor por su manera peculiar de hablar. Dice en el 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Alabado sea el Señor. Aunque han llegado a decir que la manera de hablar de los galileos era muy mala y su acento muy característico de la zona, tanto era así que no se les permitía pronunciar la bendición en la sinagoga. Posiblemente a esto se refieren cuando dijeron a Pedro que su manera de hablar le descubría. Por lo que la presión que experimentaba Pedro, amado hermano, en ese momento fue tan dura que decidió reafirmar su negación, pero esta vez con maldición. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Podemos ver cómo la mentira de Pedro se fue agravando con el fin de mantenerla, ¿no? Ya que al principio, amado hermano, simplemente dijo que ignoraba lo que decían. Pero luego, esto fue
cuando lo volvieron a identificar con un discípulo de Jesús, lo negó con juramento. Fue creciendo la mentira. Pero al volver a identificarlo, de su manera de hablar, no solo juró que no conocía a nuestro Señor Jesús, sino que cambió su manera de hablar con maldiciones, todo con el fin de hacerse más creíble su negación. Y en esto estaba cuando de repente cantó el gallo. Dice el Evangelio, enseguida cantó en gallo. Y enseguida cantó el gallo. Muchos han criticado el hecho de que la Biblia dice que fue un gallo el que cantó en aquella madrugada, ya que por tratarse del patio del sumo sacerdote y estar en los alrededores de la ciudad santa, no se permitían tener animales de corral en aquellos lugares. Sin embargo, otros han dicho que el gallo, que el canto del gallo se trataba del toque de una trompeta que anunciaba el cambio de la guardia romana. Curiosamente, amado hermano, este toque de trompeta se le llama en latín gallicinium. Y eso significa literalmente canto de gallo. Independientemente que haya sido un gallo aquella noche, el que cantó o no, lo cierto es que este canto le recordó, amado hermano, a Pedro las palabras de su maestro, de que lo negaría 3 veces. Alabado sea el Señor. El gallo, el canto del gallo, debió haber sorprendido a Pedro, ¿no? Y de repente debió reconocer lo que estaba haciendo, negando a aquel que tanto amaba y por el cual estaba dispuesto a morir. De allí que recordó las palabras de Jesús. Dice en el 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Nuestro Señor ya le había advertido a Pedro que a la hora de la prueba venía, y que Satanás le había pedido para zarandearlo. Sin embargo, Pedro fue descuidado al no prepararse espiritualmente para enfrentar esta prueba y al final flaqueó. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, hermanos. Alabado sea el Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31, 32 al 34. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Alabado sea el Señor. Ya el Señor le había anticipado a Pedro estas cosas. Aunque la prueba hizo que Pedro fallare negando a su maestro, ya el Señor había orado por él, para que su fe, amado hermano, no le faltara y pudiese restaurarse totalmente. Por ello, Mateo nos dice que después de que el gallo cantó y recordó las palabras que Jesús le dijo a Pedro, Pedro salió apresuradamente de aquel lugar y lloró amargamente. Dice,
y saliendo fuera lloró amargamente. Alabado sea el Señor. En el versículo 75. Las palabras griegas que se traducen aquí como lloro amargo, lloró amargamente, son clairo picros. Y estas palabras describen un llorar no solo con lágrimas, sino con gemidos y extremo dolor, lo cual a su vez nos muestra el profundo arrepentimiento que Pedro experimentó aquel día al haber cometido este pecado, amado hermano. Este día Pedro debió haber aprendido una lección muy importante para él, que es la de mantenernos espiritualmente preparados para enfrentar las diferentes pruebas que vienen a nuestras vidas, amado hermano. Hay que estar como atalaya, alabado sea el Señor, en oración, ayuno, buscando siempre la presencia del Señor. No esperemos, amado hermano, que venga la mala situación para nosotros clamar a Dios. No, nosotros tenemos que estar espiritualmente preparados para todo lo que venga. En la vida cristiana tendremos pruebas. De hecho, el mismo apóstol Pedro nos exhorta a mantenernos sobrios, siempre alertas, porque nuestro adversario Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda en este momento, como león rugiente anda viendo a quien devorar. Primera de Pedro, vamos a leerlo, Primera de Pedro capítulo 5, 8, 9 y 10 versículos. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Alabado sea nuestro Señor. Después de todo, amado hermano, después de todo esto, Pedro sabía que lo mejor o la mejor manera de resistir al maligno era siendo sobrio, no embriagándose con los placeres del mundo, manteniéndose siempre firme en la fe, cerca de nuestro Señor Jesucristo, no descuidando, amado hermano, nuestra vida espiritual en ningún momento, para que cuando venga los padecimientos por causa de la justicia, podamos resistir firmes. Alabado sea el Señor. Ahora, comenzamos. Llegamos ahora al penúltimo capítulo, capítulo 27, el penúltimo capítulo del Evangelio según Mateo. Ya casi finalizamos el estudio de esta maravillosa joya literaria que Dios ha inspirado y que hoy tenemos la oportunidad, amado hermano, de leer. Alabado sea Cristo. Después de que nuestro Señor fue capturado y llevado delante del Sanedrín, que era el principal consejo de los líderes religiosos de los judíos, estos comienzan a planear cómo acelerar su muerte. Y para ello deciden llevarlo delante de Poncio Pilato, al cual era gobernador de Judea en aquel entonces. Veremos en esta oportunidad, amado hermano, cómo nuestro Señor sufrió el desprecio de estos hombres y se sometió a un juicio injusto que, aún sabiendo estas personas que él era inocente, se prefirió condenarlo a muerte con tal de continuar en sus cargos públicos. Esa era la intención de estas personas. Dice en el versículo 1 del capítulo 27
Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Un consejo religioso violando los principios divinos. Aquí, amado hermano, vemos a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo judío, el Sanedrín, el concilio religioso de mayor importancia, amado hermano, todos reunidos para entregar a la muerte al Hijo de Dios. Estos hombres, amado hermano, se habían reunido con el fin de confabular en contra de un hombre inocente a través de crear falsos testimonios. La obra de un verdadero impío era lo que estaban cometiendo estas personas. Qué triste que los que hacían los que estaban haciendo estas cosas, amado hermano, eran aquellos hombres de los cuales se esperaba que defendieran la justicia y cumplieran la ley de Dios. Estaban haciendo todo lo contrario. Enseñando y viviendo los principios de la palabra de Dios en medio del pueblo. Ya vimos, amado hermano, anteriormente que el Sanedrín era el Consejo Superior de los líderes religiosos de los judíos que tenía una sede en Jerusalén y estaba constituido por 71 personas. Uno de ellos era el sumo sacerdote y el resto estaba constituido por los líderes religiosos más destacados de la secta de los fariseos, los saduceos y de los escribas. Ahora, era de esperarse que estos hombres fuesen unos verdaderos líderes espirituales para la nación. Los hombres que enseñaban los caminos de Dios. Estas eran estas personas. Este consejo de 71 personas estaba inspirado en los 70 ancianos sabios que Moisés escogió para juzgar al pueblo. Vamos a ir al libro de Números, por favor, para comprender un poco esto más. Números, y vamos a ver el capítulo, sin irnos de aquí, Mateo, vamos a poner aquí, vamos a ir al capítulo 11 de Números. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. Oigan cómo dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y traedlos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Alabado sea el Señor. Qué Dios. Alabado sea Cristo. Le quería quitar carga a Moisés y le hizo constituir a estas personas. Si nos damos cuenta aquí, Moisés fue un verdadero guía espiritual para Israel, guiándolos por el camino del temor a Dios, amonestándolos por sus pecados, exhortándolos siempre a limpiarse de toda inmundicia. Además, que juzgaba todos los casos con sabiduría de Dios. Y para tener un mayor alcance, amado hermano, en esta labor, había escogido a 70 ancianos. Y estos 70 ancianos eran de los principales entre el pueblo, en los cuales estaban el Espíritu de Dios, para juzgar al pueblo con sabiduría. Alabado sea Cristo. Se suponía que estos hombres fueran verdaderamente hombres de Dios, que velaran por los intereses de Dios y que defenderían al inocente. Pero en lugar de eso, amado hermano, eran perversos, que solo les interesaba obtener algún beneficio de su posición religiosa. Y tan mal estaban que consideraban al Hijo de Dios a muerte.
Hoy en día, amado hermano, la iglesia juega un papel muy importante en ser verdadera luz en las tinieblas y ser un faro de esperanza que guía a los hombres a Cristo. No como aquellos hombres del Sanedrín que confabulaban para entregar a muerte a un inocente, creando falso testimonio con tal de continuar en el puesto que tantas ganancias y privilegios les concedían en la nación. En Hechos, en el libro de Hechos, el apóstol, aquí podemos ver cómo los líderes administraban todas las ofrendas que la gente traía para asegurarse de ayudar a los pobres. Vamos a ir al libro de Hechos. Así tiene que ser un verdadero hombre de Dios. Libro de Hechos. Y vamos a ir al capítulo 4 de Hechos. Capítulo 4 y vamos a leer versículo 32. Capítulo 4, versículo 32. 32 al 35. Y dice así. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredad o casa, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué tremendo. Vemos como los líderes religiosos de la iglesia estaban a la cabeza de una congregación unida en el espíritu. Y estos mismos se fortalecían por predicar la palabra de Dios y alcanzar a los perdidos para Cristo. Este era el propósito. Ese era su principal objetivo, amado hermano, y no sacar algún provecho del ministerio. Un sistema político que no defiende al inocente. Dice en el versículo 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Al amanecer, muy temprano, estos líderes religiosos llevaron a Jesús delante de Poncio Pilato el gobernador. Poncio Pilato fue la persona que sustituyó a Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, que este gobernó en la región de Judea, y como tal, Pilato, amado hermano, fue gobernador de Judea entre los años 26 al 36 después de Cristo. De acuerdo a Filón de Alejandría, el filósofo judío helenístico, el carácter de Pilato era flexible y duro, sin ninguna consideración. Además, su gobierno se caracterizó por la brutalidad, la corrupción, el robo, las condenas injustas y la excesiva crueldad. Así fue el gobierno de Poncio Pilato. Este era el tipo de gobernador que Judea tenía. Y el hombre al cual Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Cuando uno piensa en esto, se ve como estos hombres que han sido puestos a cargo importantes en el gobierno, lejos de favorecer los derechos de los pobres e inocentes, solamente se aprovechan del sistema para sacar ventaja, y muchas veces actúan con injusticia con tal de no perder sus privilegios. La Biblia enseña que todos los gobernantes de la tierra han sido puestos por Dios y por tanto tienen una responsabilidad muy grande, porque
se espera, amado hermano, que estén para favorecer al inocente. Vamos a ir un momento al libro de Romanos. Y vamos a ir al libro de Romanos y vamos a ir al capítulo 13. Libro de Romanos, el capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4, que dice así: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Se espera, amado hermano, que los gobernantes infundan temor al malo. Pero a veces son hombres como Poncio Pilato, hombres corruptos, a quienes no les importa condenar a muerte a un inocente con tal de permanecer en sus puestos, aprovechándose del pueblo. Sin embargo, amado hermano, Dios exhorta a todos aquellos que tienen un cargo de poder en el gobierno a ser justos. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Un momento. Deuteronomio, y vamos a ir al capítulo 16 y leamos los versículos 18 al 20. Dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y dice en el 20, la justicia seguirá, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Alabado sea el Señor. Por tanto, amado hermano, y para finalizar, aquellos gobernantes que tuvieran el derecho y se entregan al soborno serán juzgados por el Señor y no tendrán escapatoria. Pero los que amen la justicia y entiendan que el Señor es el Señor el que los ha levantado, el que los ha puesto en esos puestos, alcanzarán misericordia. Aquel día un inocente fue llevado ante Poncio Pilato, ignorando de qué se trataba de el mismo Hijo de Dios, y que su nombre quedaría grabado en la historia, amado hermano, en la historia humana, como un hombre corrupto que condenó a un inocente. Alabado sea Cristo. Yo creo que Pilato ni se enteró de esas cosas, ¿no? Alabado sea el Señor. Seguimos orando. La próxima semana, amado hermano, vamos a continuar con Mateo capítulo 26 y ya estaremos ya con el capítulo 27, 27, y vamos a estar viendo la muerte de Judas. Alabado sea el Señor. Y Pilato interroga a Jesús. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración ahora por la palabra. Gracias, Señor, Padre eterno. Gracias, Rey de Reyes, por estos tiempos, por tu, Señor Dios, enseñarnos cada día más por medio de tu palabra, Señor, Padre eterno.
todas las cosas que tenemos que saber, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios Padre, a orar, Padre eterno, por las autoridades que tú pones, Señor. A orar por ellos para que te busquen a ti, Señor Dios, y hagan justo juicio, Señor Dios, sobre todo las personas que gobiernan, sobre todos los países, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor Dios Padre, este estudio, Señor. Bendice los estudios que estamos haciendo. Bendice el servicio de discipulado de los miércoles, Señor Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que prestan su tiempo, Señor, y dedican, Señor, para conocer más de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, damos gloria a Dios, alabamos el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Seguimos pues adelante, escudriñando la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a entender muchas cosas en el nombre de Cristo. Damos gloria a Dios por la vida del pastor Moisés, pues que aprende y se pone a estudiar y aprender los temas que ha de enseñar al pueblo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Lorena. Dios te bendiga, hermana Gladys. Estamos siempre orando unos por los otros en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Alabado sea Cristo. Queremos ocupar estos minutos que nos quedan, mi hermano, para orar por mis hermanos, por cada una de sus necesidades. Tenemos una persona que nos ha pedido oración. Vamos a orar por ellos. Alabado sea el Señor. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Gracias, Señor, qué bella es música. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, Padre bendito, Él es el alfa y omega. queremos clamar por el ministerio Es mi de Jesucristo, certeza, la sinagoga Ica. Que el Señor que a sea pesar añadiendo de las cada almas, duda y bendiciéndola cada en esta prueba, semana de aniversario que tenemos. Cristo Sea el está Señor cerca. bendiciendo, Padre, en el nombre de Cristo, Es mi la certeza. iglesia de Jesucristo, el ministerio que Dios ha Es mi implantado o certeza. nos ha asignado para sacar adelante Y lo con la ayuda del alto ni Espíritu Santo. profundo. Queremos clamar, Señor, de la gloria Y la en el nombre de muerte Jesús por ni nuestra la hermana Gladys vida Suárez, para que sea el Señor ayudándola, podrá bendiciéndola, separarnos bendiciendo, Padre, a sus del hijos, amor de a Dios. Junior, a Miriam, a Ceci, a todos sus hijos, Señor, a Juan. Sea el Señor ayudándolos y Certeza. protegiéndolos, Padre. Queremos Sé clamar que mi Cristo por vive. Lorena Narváez, Señor Dios Padre, mujer de fe. certeza. Sabemos, Lorena, por lo que estás No pasando. hay nada imposible. Rogamos al Padre para que te ayude con tu hija, con la deuda, con la Certeza. cuenta, en el nombre de Jesús. Es la razón, la Todo va a estar bien, el existencia. Señor va a abrir puertas de bendición, Lorena. Dios te va a ayudar Certeza. en el nombre de Cristo Jesús. No te desesperes, no Es te el angusties, alfa porque y omega. la solución está en confiar en Dios. Amén. Es mi certeza. Dios bendiga a nuestra hermana Tania, Natalie, Ni lo Matthew y alto Espinosa. ni profundo. Clamamos por su salud. Ayer estaba un poquito molesta de su garganta. Ni la Damos muerte ni gloria a Dios que ya está la mejor, que Dios la vida bendiga grandemente, que Dios la proteja en el nombre de podrán Jesús. Aleluya. separarnos Clamamos por nuestra del hermana amor Ligia de Belisario. Dios. Nuestra hermana Ligia Belisario, que Dios la Es mi bendiga, certeza. que Dios la proteja y la guarde y la libre de todo mal en el nombre de Ni Jesús. lo alto Aleluya. ni profundo. Clamamos por Valeria Reyes, para que sea el Señor bendiciéndola, librándola del mal y cuidándola en el nombre poderoso de nuestro Señor Podrán Jesucristo. separarnos del amor de Gracias, Dios. Señor. Alabado sea tu Esta nombre. es mi certeza. Ánimo, Lorena, que todo va a estar bien en el nombre Cristo de es Jesús. mi razón. Clamamos por Luis Congo, para que el Señor saque a la luz de los ojos de Luis Congo lo que están ocultándole en el nombre de Esta Jesús. es mi razón. Que Dios le dé salud a Luis Congo, lo bendiga y lo guarde en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a nuestra
Rocío. Dios proteja a Rosita, Rocío con salud, con paz, con bendición en el nombre de Cristo. Dios bendiga su matrimonio, su hogar, su familia en el nombre de Jesús. Clamamos por la salud de nuestro hijo Brian Casimiro. Que sea el Señor sanándolo, atando y ligando todo espíritu de enfermedad y echándolo al abismo donde no moleste a nadie en el nombre de Jesús. Que sea él sanado, Dios le dé vitalidad, fuerza y vigor para seguir trabajando, pues tiene que llevar alimento a su casa, a su hogar, a su familia, es cabeza de hogar. Dios bendiga la vida de todos los que están conectados en esas redes sociales. Que sea el Señor ministrando en cada vida, en cada alma, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Ha dado el Santo Espíritu para que nos fortalezca y nos ayude en nuestras debilidades. Él tiene control de todo. El Padre Celestial tiene el control de cada uno de nosotros. Damos gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Bendecimos el servicio de este día. Hoy todo el día hemos estado en servicio, dedicándole tiempo a los hermanos. Y para la gloria de Cristo, pues todo ha sido en victoria y en bendición. Gloria a Dios, aleluya. Lorena, lo mejor que has hecho fue conectarte, porque así recibes palabra de Dios. Dios tiene preparado muchas cosas para ti, hija. No te desesperes, no te angusties, Lorena. Dios tiene preparado el esposo que tanto deseas, la provisión para tu hija que tanto deseas. Señor, va a abrir puertas de bendiciones en tu vida, Lorena. Sigue buscando, no te desesperes. Sigue buscando el rostro de Jesús. Él te ama, Lorena. Cristo te ama y te va a ayudar en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Clamamos por la pastora Karina Kikuchima. Que Dios toque su corazón de bendición. Es una mujer, una pastora de bendición. Siempre ayudando a sus ovejas. Que Dios la proteja y la guarde, guarde a sus hijos, guarde la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Lima, en el nombre de Jesús. Clamamos por todas las personas que están en el grupo del Té con Jesús Internacional, para que sea el Señor bendiciéndolas, ayudándolas y proveyéndoles en el nombre de Cristo. Damos gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga la paz de Israel, Dios bendiga a Jerusalén, a Ucrania, Dios bendiga al Perú y Dios bendiga a Rusia en el nombre de Cristo. Damos gracias al Señor, damos gloria a Dios. Gracias, Señor. Cristo es mi razón, es mi certeza, que ni lo alto ni profundo, gracias, Señor, te adoramos, Señor, te ni bendecimos, la Padre. muerte ni la vida, Te adoramos, Jesús. podrán Gracias, Señor. separarnos Gracias, Señor. del amor de Dios. Gracias, Jesús. Aleluya, alabado Esta sea es mi Dios. certeza, Oh sí, Señor, te bendecimos, Cristo Padre. es mi Te razón. adoramos, Dios eterno. Esa es mi certeza, Cristo es mi razón. Aleluya, alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el Aleluya. Señor Jesús. Damos Alabado sea gracias, Cristo. damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Damos gracias al Señor. Gracias, Mantén Dios. tu fe en Alabado sea alto, Cristo. porque así verás la gloria de Dios. No dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de confiar en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso. Amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y bueno, que esta noche tengan un sueño muy bendecido en el nombre de Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios los bendiga, amados hermanos. Bueno, sin más, el viernes nos vamos a estar reuniendo aquí en la casa pastoral. Todos los hermanos de la Iglesia de Jesucristo Ica. Vamos a estar aquí orando
por el aniversario, por cada familia, por cada ministerio. Vamos a estar orando por cada uno de nuestra familia en la fe, y los hermanos también que siempre están conectados con nosotros. Dios bendiga a la hermana Gladys que nos viene a visitar también, va a estar aquí con nosotros. Damos gloria a Dios por eso. Y bueno, seguimos disfrutando de la presencia y de las bendiciones del Señor. Seguimos disfrutando, amado hermano, y seguimos orando por ti. El viernes tenemos servicios de oración, ya saben. Mándenos sus comentarios, mándenos sus peticiones de oración, que queremos orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Y también compartan el video, que es una manera de evangelismo. Compártanla a todos sus amigos, sus familiares. Compartan el video a todos sus contactos en el nombre de Jesús. Denos una señal para saber que están allí y para orar por ti. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos despedimos con el victorioso, como siempre. Amén, amén. Nos despedimos en victoria. En Cristo somos más que victoriosos. Alabado sea el Señor. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Aleluya. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, sí, Señor, y danzaré, aleluya, celebraré la victoria del Señor y no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor, es del Señor. Aleluya, damos Alabado gloria sea a Dios. Cristo. Santo Dios me lo es, bendiga, que Dios amados los hermanos. bendiga, que sigan en victoria con Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Brian. No te preocupes que vas a sanar. El Señor te tiene una gran recompensa en el Amén. nombre de Jesús. Amén. Aparte de la sanidad. Ya te vas a Amén. sanar. Mañana te levantas con fuerza. Amén, gloria a Dios. Chao.